lugar entrañable se puede hablar en la Biblia especialmente, ese es sin duda, al menos para mí, el hogar de Betania, compuesto, como sabéis, por Marta, María y Lázaro. Y el pasaje más extenso donde se habla de él son los capítulos 11 y 12 del Evangelio de San Juan, y con toda la lógica del mundo, porque en el capítulo 11, como sabéis, se relata la historia de la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro. Vamos entonces a ver esto en el capítulo 11 de San Juan. Y vamos a verlo, el capítulo y este relato, en diferentes puntos o secciones, una por una. Comenzamos entonces con la primera de ellas, que vemos en los primeros 5 versículos, del 1 al 5, donde ahí vemos ese hogar de Betania, y dice así la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí tenemos este hogar compuesto por estos 3 hermanos, y es un hogar entrañable, ya que los 3 hermanos pues se llevaban muy bien, y Jesús tenía costumbre de vez en cuando de hospedarse en este hogar. Tenía una amistad especial con estos 3 hermanos. Tenemos la primera mención a María en el versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aunque este detalle, este incidente se relata en el capítulo siguiente, el capítulo 12, porque ocurrió después, pero hay que tener en cuenta que cuando Juan escribe y relata su evangelio, lo hace retrospectivamente, mirando hacia atrás. Es decir, él escribió el evangelio de Juan después de que habían ocurrido todos estos acontecimientos. Él empieza luego a escribirlos, ¿no? Entonces él ya sabe, cuando está relatando el incidente del capítulo 11, que esa María fue la que enjugó los pies del Señor y le ungió con perfume, ¿no? Y Lázaro se nos dice ya en el versículo 1 que estaba enfermo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, así empieza el capítulo, y ese era el motivo entonces de todo este relato que tenemos aquí. Y como toda la familia, es decir, los 3 hermanos, tenían esa estrecha amistad con Jesús, como vemos en estos versículos, y Jesús solía hospedarse en la casa de ellos cuando especialmente iba a las fiestas que el pueblo judío celebraba en Jerusalén. Sabéis, las 7 fiestas anuales establecidas en el calendario de Israel, y había 3 fiestas especialmente que tenían que subir todos los varones de todas las tribus de Israel, tenían que subir a Jerusalén a celebrar la fiesta, ¿no? Y Jesús iba también, y cuando iba, pues en esos días se hospedaba en esta casa, en este hogar de Betania, que estaba muy cerquita de Jerusalén. Entonces pues era natural, digamos, que las hermanas le enviaran aviso a Jesús de la enfermedad de su hermano Lázaro. Y en el versículo 5 pues ya se hace una mención de los 3, ¿no? Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es un detalle interesante, ¿no? Amaba Jesús a estas 3 hermanas, a estas 3 personas. El amor de Jesús a esta familia, además, era también muy bien conocido por todo el pueblo, Pero eso también nos da pie a decir, y amparados también por otros textos que explícitamente así lo dicen, que el Señor ama a cada uno de todos sus hijos. Te ama a ti, me ama a mí.
nos ama a todos nosotros, somos sus hijos. El segundo detalle o relato es a partir del versículo siguiente, del 6 al 16, y yo he puesto a esta sección los planes inentendibles, si me permitís la palabra, que no se pueden entender humanamente, los planes inentendibles de Jesús. Leemos del 6 al 16, cuando oyó pues Jesús que estaba enfermo, Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y tú otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Es interesante este versículo y estos párrafos porque fijaos la respuesta que Jesús da a una pregunta de que Jesús quería volver a Jerusalén donde lo querían matar. Y Jesús responde, de entrada no nos entendemos por qué Jesús responde de esta manera, ¿no? Respondió Jesús, versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él, vamos a donde él está. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Hasta aquí de momento. Cuando a Jesús le avisan de la enfermedad de Lázaro, su amigo, Jesús decidió quedarse 2 días más donde estaba, en lugar de ir con urgencia a Betania para sanar a su amigo. Es lo que cualquiera de nosotros podemos pensar, ¿no? Es decir, bueno, me dan aviso de que mi amigo está enfermo, gravemente enfermo, y yo en vez de ir corriendo a hacer algo por él, pues me quedo aquí 2 días más. Bueno, a nuestra mente, a nuestros criterios, eso es absurdo, ¿no? Es al revés, no tiene sentido. Pero Jesús sabía lo que hacía. Por eso digo que esto es lo contrario a lo que nosotros humanamente podríamos esperar de lo que Jesús tendría que hacer. Pero es más, porque en lugar de ir a Betania, decidió volver hacia atrás, volver a Judea, donde lo querían matar. Eso es más inaudito todavía, ¿no? Allí lo querían matar, pero él sabía, en sujeción a su padre, que su hora todavía no había llegado. Por eso podía volver otra vez a Judea, ¿no? Y Jesús entonces responde, como digo, que llama la atención también la respuesta de Jesús, porque Jesús les da aquí una lección a sus discípulos sobre la luz y la falta de ella en los hombres, en estos versículos 9 y 10. Él habla del día y habla de la noche. No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ahora bien, esto es una obviedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería decir Jesús aquí? Estas palabras de Jesús aquí son la ilustración de lo que había dicho un poco antes en el capítulo 9, versículo 4, cuando él dijo allí, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, pero él estas palabras no se estaba refiriendo al día de 12 horas y a la noche de 12 horas. Se estaba refiriendo a un periodo más extenso. Así que como de día se puede andar bien sin tropezar porque hay luz, entonces hay que aprovechar y trabajar mientras es de día. Y esto es lo que Jesús hacía.
Entonces, metafóricamente, el día para él, para Jesús, era todo el tiempo que él tenía hasta que llegase su hora. La hora, el momento de ir a la cruz. Y él sabía entonces que su hora todavía no había llegado. Él era la luz del mundo, ¿no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y cuando Jesús murió en la cruz, cuando llegó su hora, entonces nos dice el texto bíblico que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Lucas 23, 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rajó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Así que ahora Jesús, entonces, después de esta respuesta, les aclara a sus discípulos que no habían entendido lo que Jesús les quiso decir, y les dice claramente ya que Lázaro había muerto. El dormir del sueño aquí entonces es figura de la muerte, porque así como del sueño, del dormir, uno se despierta habitualmente, de la muerte también se resucita, porque, como vamos a ver, el hombre no nació para vivir y morir y se acabó allí en la tumba, sino que un día, si el Señor no viene antes, resucitaremos. Unos resucitaremos para vida eterna, para vida para siempre. Otros resucitarán para recibir la condenación eterna. Pero todos vamos a resucitar un día, salvo aquellos que estén vivos cuando el Señor venga, ¿no? Así que, sobre todo teniendo en cuenta que la palabra cementerio en nuestro idioma, en el griego, la palabra que se utiliza significa dormitorio. Esa es la metáfora, ¿no?, de que los que están en la sepultura están durmiendo porque un día se levantarán. Pero los discípulos lo entendieron de forma literal y por eso decían: bueno, si duerme, pues ya despertará, ya sanará. No habían entendido y Jesús les tiene que especificar y decir que Lázaro había muerto. Y entonces en el versículo 15 el Señor le revela su plan a los discípulos. El versículo 15 dice: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Es decir, Jesús se alegró no de que Lázaro hubiera muerto, sino de no haber estado allí, porque él tenía su plan. Pero es curioso si nos damos cuenta de que cuando Jesús estuvo en este mundo, por donde él estuvo, en su presencia, en la presencia de Jesús, nadie ha muerto. Si Jesús estaba en un sitio, en ese sitio nadie ha muerto. Y si Jesús entonces hubiera ido a la casa de Lázaro antes de que muriera, pues efectivamente Lázaro no habría muerto. Las hermanas tenían razón cuando le dicen: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y era verdad. Jesús no lo habría permitido. Y Jesús quiso hacer un milagro mayor. Quiso resucitar un cadáver de 4 días muerto. Porque Dios tiene su plan. Y su plan es infinitamente mejor que el nuestro, aunque no lo entendamos. Pero solo tenemos que creer. Si crees, verás la gloria de Dios, le dijo a Marta. Solo tenemos que creer en su plan. No entiendo lo que me está pasando. Estoy pasando por una enfermedad, estoy pasando por un problema laboral, estoy pasando por un problema familiar, etcétera, etcétera. No entiendo. Y es verdad, nuestra capacidad de raciocinio humana es finita y no entendemos muchas veces cosas que nos pasan. Pero tenemos que creer que eso es entonces el plan de Dios y que tenemos que creer en Él, y su plan es lo mejor siempre. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Y también, de paso, en el versículo 16 vemos aquí algo curioso: la valentía de Tomás.
en este asunto. Tomás, conocido como el discípulo incrédulo, y esto solo por un episodio que relata el Evangelio, pero es aquí un discípulo valiente. Mostró el amor que le tenía al Maestro al estar dispuesto a morir por él. Vamos también nosotros para que muramos por él. Y además también alentaba a los demás discípulos, porque hablaba en plural, en nombre de ellos. Vamos, también nosotros. Así que alentaba a los demás a hacer lo mismo. La tercera sección la encontramos siguiendo el texto, versículos 17 al 32. Entonces ya viene Jesús a visitar el hogar de Lázaro. Versículo 17 al 32. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es fe. Eso es fe, eso es creer en lo que Dios, en la palabra de Dios había dicho. Jesús le dijo, versículo 23, tu hermano resucitará. Marta le dijo, pues sí, ya sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, versículo de los más conocidos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es decir, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, por lo tanto, que estaba prometido desde el Antiguo Testamento que iba a venir. Bueno, pues ese eres tú que has venido. Fijaos la confesión que hace aquí Marta. Ella entonces, cuando lo oyó, bueno, versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Eso era lo que ellos creían, porque claro, María cuando fue, dice, en secreto a donde estaba Jesús. O sea, los demás no lo sabían, pensaban que había ido a la tumba a llorar allí. Versículo 32, María, cuando llegó entonces a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. También de María el reconocimiento de Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Se postró a sus pies diciéndole, Señor, igual que su hermana, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lázaro llevaba ya 4 días enterrado, es decir, estaba ya en descomposición, había empezado ya el proceso de descomposición. Tenemos que tener en cuenta que había un día de viaje andando, claro, desde Betania hasta donde Jesús estaba, y que por lo visto era en un lugar que se llamaba Betábara, donde estaba Jesús, y después de oír de la enfermedad de Lázaro, Jesús se quedó 2 días allí, dice. Entonces, un día de camino para llegar a donde estaba Jesús. 2 días más que Jesús se quedó allí, ya son 3. Más el día en que Jesús viene a Betania, ya tenemos los 4 días. Esto explica los 4 días que Lázaro estuvo en el sepulcro. Dice el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Podemos ver en el trasfondo de estas palabras como un reproche también, ¿no? Había confianza, Jesús era su amigo y se hospedaba habitualmente en su casa,
Y estas palabras muestran a veces un trasfondo de reproche, ¿no? Y bueno, así somos nosotros. A menudo, en momentos o en tiempos de dolor, podemos hablar como Marta también. Pensamos que si se hubiese descubierto tal medicamento o cual otro medicamento, pues entonces nuestro ser querido no habría muerto. Pero todas estas cosas están en las manos del Señor y nada sucede a ninguno de sus hijos sin su permiso. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, de su control y su voluntad soberana, y siempre para bien, porque no hay injusticia en Dios. Dios no puede cometer injusticia. Dios es amor, Dios ama a sus hijos, sabe lo que es mejor para sus hijos, aunque nosotros pensemos de otra manera, ¿verdad? Y entonces se produce la declaración del versículo 25 de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Por eso, en presencia de la vida de Jesús, nadie ha muerto. Esto es un hecho en las Escrituras. Él es la resurrección. Resucitaremos por Él, los creyentes, porque Él vendrá a buscarnos, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Y después de estas palabras tenemos entonces esta confesión que hace Marta, cuando Jesús le dice: ¿crees esto? Y Marta dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta, por supuesto, que creía en la resurrección futura, en la vida eterna para los creyentes en Cristo, en el poder incluso de Cristo para resucitar a los muertos aquí y ahora. Él tiene el poder para hacerlo, y si quisiera, si quiere, si esa es su voluntad, lo hace. Pero ella ahora estaba demostrando con esta declaración una fe fuerte, una fe firme en el Señor, en el Maestro, y ahora hace ella su propia confesión de fe, en unas palabras que, como algún comentarista dijo, sobrepasa a esa confesión de Pedro que tenemos en Mateo 16:16, cuando los discípulos dijeron: bueno, la gente dice que tú no sé qué, no sé cuánto, y Jesús le dice: bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la confesión de Marta aquí es mayor, porque las hace con su hermano muerto ya de 4 días y con la esperanza de que Jesús lo vaya a resucitar ahora. Por eso es mayor esta fe, esta confesión, digamos, de Marta en el poder de Dios de la resurrección. El siguiente párrafo, ahí vemos también las emociones compasivas de Jesús. En los versículos 33 al 38. Seguimos leyendo, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dicen que es el versículo más corto de la Biblia. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro, por supuesto que sí. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Aquí vemos la conmoción de Jesús ante el dolor humano por la muerte de sus seres queridos. Versículo 33, se estremeció en espíritu y se conmovió. 35, Jesús lloró. 36, mirad cómo le amaba. 38, Jesús profundamente conmovido otra vez. Jesús se conmueve por el dolor humano, por la muerte de sus seres queridos. Y más cuando son sus hijos los que lloran. Y aquí vemos entonces que Jesús tiene un corazón sensible al sufrimiento de sus hijos y se conmueve con nuestros sufrimientos. Eso nos da mucho consuelo cuando pasamos por momentos de dificultad o de tristeza o de dolor. No lo olvidemos. Jesús se conmueve y siente
nuestro dolor como suyo también. Él mismo llora con nosotros, igual que lloró por Lázaro, aún sabiendo que en unos minutos lo iba a resucitar. Y el siguiente párrafo, versículos 39 al 42, aquí se nos habla de la gloria de Dios. La motivación de todo lo que ha pasado aquí era para la gloria de Dios. Versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea que, por lo que vemos aquí, y del versículo 4, vemos entonces que Lázaro estuvo enfermo para la gloria de Dios. Esto nos puede chocar, ¿no? Dicho así, de esta manera: enfermo para la gloria de Dios. El versículo 4 dice que esta enfermedad no es para muerte. Bueno, un día después, las hermanas y la gente podrían haber dicho: Señor, tú has dicho que no era para muerte y ahora está muerto. Tú eres un mentiroso, podrían decir algunos, ¿no? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Dios y el Hijo. El Hijo de Dios, quien es Dios también en su naturaleza. Para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Esta enfermedad no es para muerte. Con esto no quería decir que Lázaro no moriría, sino que la muerte de Lázaro no sería el resultado permanente de esta enfermedad. Sí, Lázaro iba a morir, pero resucitaría de los muertos. Así que entonces el verdadero propósito de la enfermedad de Lázaro sería la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Aquí vemos entonces la gloria de Dios y la fe. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Yo me pregunto, ¿somos conscientes nosotros de que aún en nuestras enfermedades podemos ser de bendición a otros para que Dios reciba la gloria, para que Dios sea glorificado? Sí, Dios a veces puede llevarnos al hospital y tener que pasar allí unos días, pero allí podemos ser testigos de Dios, bendecir a los que Dios pone a nuestro alrededor, testificarles de Dios, y todo esto para la gloria de Dios. Versículos 41 y 42, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Lázaro, ven fuera. No, eso es lo que nosotros pensamos que debería de decir, pero no. Quitaron la piedra y, alzando Jesús los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy. Oró Jesús al Padre: gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, o sea, yo no lo digo por mí, sino que lo dije por causa de la multitud que está aquí alrededor, para que ellos crean que tú me has enviado. Esto es una oración, teológicamente se dice proléctica, es decir, hablar en futuro como si ya se hubiera cumplido y entonces hablarlo en presente, cuando la realidad es que todavía no se ha cumplido, pero uno está tan seguro de que eso va a cumplirse y entonces lo habla ahora en presente como si ya se hubiera cumplido. Esa es la oración de Jesús aquí. Primero de todo, entonces, antes de resucitar a Lázaro, primero da gracias al Padre y después hace el milagro. Resucitar a Lázaro de entre los muertos fue la demostración más fuerte hasta ese momento de la deidad de Jesús, el Cristo, el Mesías prometido. Por eso Dios el Padre fue glorificado. Y también la resurrección de Lázaro demostró la recompensa de la fe. Si crees, verás la gloria de Dios. María y Marta creyeron y vieron la gloria de Dios
cuando Jesús resucitó a Lázaro. Si crees, verás la gloria de Dios. Y en los dos últimos versículos tenemos la resurrección propia de Lázaro, la fe y sus resultados. Versículo 43, habiendo dicho esto, después de haber orado al Padre, clamó a gran voz. No porque si grita más fuerte, Lázaro puede escuchar mejor, su espíritu por ahí viene. No, lo hizo a gran voz para que toda la multitud que estaba allí pudiese escuchar que las palabras que Jesús decía al llamar a Lázaro se cumplieron, dieron resultado por el poder de Dios, no por su voz fuerte. La voz fuerte era para que todos escucharan. Clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Esto es importante, el rostro envuelto en un sudario. Ahora lo voy a explicar. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. En esta ocasión Jesús resucitó a Lázaro, su amigo. Antes había resucitado a más personas, por ejemplo el hijo de la viuda de Naín o la hija de Jairo y otros casos más, ¿no? Pero el caso de Lázaro fue diferente. Fue la demostración, como digo, del mayor poder divino, ya que, como vemos, el cadáver de Lázaro llevaba ya 4 días muerto y desprendía además un olor putrefacto por estar ya en descomposición. Así que no había absolutamente ninguna duda de que Lázaro estaba muerto. Jesús, el Hijo de Dios, lo había resucitado de entre los muertos. Y este hecho, desde luego, causó el mayor problema a los judíos y a las autoridades judías de aquel entonces. Leemos en el capítulo 12, del 9 al 11, que la gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban de la religión judía y creían en Jesús. Vemos entonces la fe aquí de las hermanas de Lázaro y de aquellos que creyeron en él. Las hermanas vieron recompensada su fe porque creyeron en las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Nunca podemos olvidarnos de estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque muera y vaya a la sepultura, vivirá, porque un día el Señor vendrá para resucitarnos. Y todo aquel que vive ahora, está viviendo ahora y cree en mí, si todavía no lo ha hecho, y cree en mí, no morirá eternamente. El día que tenga que morir, morirá, pero no eternamente, sino que resucitará un día para vida eterna. Vamos a dar una conclusión a cada uno de estos puntos muy breve. Los planes de Dios los vemos en los versículos 6 al 16, los criterios de Dios, que son distintos a los criterios lógicos humanos. Nosotros, como seres humanos, tenemos una manera humana de pensar, pero Dios piensa de otra manera. Ya lo dijo Dios por medio de su profeta Isaías en 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando nosotros no entendamos algunas cosas, acordémonos que es que los pensamientos de Dios son muy superiores a los nuestros. Nosotros podremos estar equivocados, aunque humanamente pensemos que no, que llevamos razón, pero si el Señor determina otra cosa, los equivocados somos nosotros, porque Dios nunca se equivoca. Así que nosotros buscamos los planes de Dios por encima de los nuestros, tenemos en cuenta que Dios tiene sus propios criterios, sometemos nuestros planes a los suyos, o al contrario, nosotros ponemos nuestros planes por encima de los suyos. En segundo lugar, Jesús
se hospedó muchas veces, como decimos, en el hogar de Betania. Y también Jesús es el huésped de nuestros hogares, porque si Él mora en nosotros, pues Él también es huésped en nuestros hogares. Antiguamente, en muchas casas de los creyentes había en las puertas o dentro una plaquita metálica que ponía: Dios es supremo en este hogar. Bueno, la pregunta es, si Él es nuestro huésped y es supremo, Él se siente cómodo, se siente confortable en nuestro hogar. ¿Cómo está nuestro hogar en este sentido? Porque nosotros sí nos vemos y veremos aquí los domingos, los martes, los jueves, pero ¿y en nuestro hogar? ¿Él está cómodo allí? ¿Le damos a Él siempre el primer lugar? ¿O será que el Señor nos tenga que llamar la atención y decir, como dijo también a los fariseos y demás: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que hagámonos la pregunta: ¿se siente cómodo el Señor en nuestro hogar? ¿Es nuestro hogar también semejante, podemos decir, a este hogar entrañable de Betania? En tercer lugar, ya hemos visto el amor de Dios y su compasión para con sus hijos, 33 al 38. Y Jesús llora cuando un hijo suyo llora, sufre cuando un hijo suyo sufre. Él se identificó de tal manera con la humanidad que dio su vida por ella. Juan 3:16. Y Isaías 63:9 dice que Él, Jehová, en toda angustia de ellos, de Israel, fue también Él angustiado. Jesús está pasando con su pueblo y con sus hijos las angustias y los sufrimientos que cada uno de sus hijos tiene que pasar. No estamos solos en medio del sufrimiento. Esto nos consuela. Versículos 39 al 42, Jesús glorifica al Padre en todo lo que hace, todos los hechos, todas las obras, pensamientos y decisiones que Cristo llevó a cabo, fue para glorificar al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, le dijo Jesús en la oración de Juan 17. He acabado la obra que me diste que hiciese. Nuestra vida glorifica a Dios. Vivimos entonces obedeciendo sus mandamientos. ¿Ocupa Dios el primer lugar de nuestras vidas? 1 Corintios 10:31 dice Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En quinto lugar, la resurrección y la fe, como hemos visto en los versículos 43 y 44. En esta ocasión Jesús resucitó a Lázaro, su amigo. Antes había, como digo, resucitado a otras personas, pero en el caso de Lázaro fue diferente, no tiene comparación, porque fue, como digo, la demostración del mayor poder divino, porque el cadáver de Lázaro llevaba 4 días muerto y desprendía este olor de descomposición. Pero antes dije de la importancia de la frase que cuando Lázaro resucitó salió atado a las manos y los pies, envuelto en vendas, y dice también con el rostro envuelto en un sudario. Y nadie habría podido vivir 4 días teniendo el rostro envuelto en un sudario. No podría respirar si estuviera vivo. Nadie hubiera estado vivo en esas condiciones. Por eso la importancia de esta frase. No había entonces absolutamente ninguna duda para nadie de los que estaban allí de que Lázaro había muerto. Pero ahora lo iban a ver vivo otra vez. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! Jesús, el Hijo de Dios, lo había resucitado de entre los muertos. Y eso es también lo que nos espera a los creyentes, a los hijos de Dios. Si morimos con Cristo, dice Romanos 6:8, creemos que también viviremos con Él. Y es la esperanza segura de nuestra resurrección. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Y por último, los primeros 5 versículos. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, pero ellos también le amaban a Él. Por eso lo invitaban a su hogar y Jesús se hospedaba allí, porque ellos también amaban al Señor Jesús. Y por eso ofrecieron su casa para su hospedaje. Había en ese hogar entonces una íntima comunión, una íntima amistad entre estos 3 hermanos y Jesús.
¿Cómo anda entonces nuestro amor al Señor? ¿Respondemos nosotros adecuadamente al amor que el Señor mostró a nosotros? Como dice Juan en su primera carta, nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros respondemos a ese amor de Dios. Lo hacemos en las debidas condiciones. ¿Le amamos verdaderamente o solo lo decimos de labios? Yo creo que los que estamos aquí podemos contestar cada uno esta pregunta. Es normal pensar que nuestro amor es verdadero y que venimos aquí porque le amamos a Él, venimos a congregarnos en su nombre, a ofrecerle a Él como fruto nuestra adoración, como resultado de lo que Él ha hecho en nosotros. Así que esto nos ayude a que nuestra comunión y nuestra intimidad diaria con el Señor sea un hecho, una realidad de nuestras vidas, y que nuestro hogar sea también donde el Señor se encuentre a su total comodidad, disfrutando de nuestra compañía y de nuestra comunión. Que el Señor nos bendiga.